Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase. Quería preguntarles si en grupo están de ambiental. Por favor, si hay alguno de ambiental, me gustaría que me diga. No, sí, de ingeniería ambiental. ¿Sí? ¿Hay alguno ambiental? Sí, ingeniera, yo. Ah, buen día. Oiga, ¿usted está asistiendo de la primera clase o es su primer clase? Esta es mi primer clase. Creo que ¿no ve? Sí. Bien, bueno. Entonces voy a indicarles que hemos visto, como yo les voy a volver a mandar el material, de ahí van a leer, ¿ya? Bien. Bien. Desde un comienzo veamos esto. No me acuerdo, es una clase de estadística. ¿Y qué es lo que hemos visto allí? Lo siguiente. La estadística, varias definiciones de estadística. Hemos visto cómo se divide la estadística. Se divide en tres campos: estadística descriptiva, estadística inferencial y la estadística de la teoría de las decisiones. Aparte de esto, hemos visto algunos conceptos y definiciones, como ser lo que es una población, conjunto total de elementos, pueden ser personas, animales o cosas que tienen cierta característica sobre el cual estamos interesados en obtener conclusiones. Una población puede ser finita o puede ser infinita. Con la letra N mayúscula se va a determinar el tamaño de la población. ¿Qué es una muestra? Una muestra simplemente es un subconjunto de la población. Es un subconjunto de la población. Y también, ¿y para qué es esa muestra? Para hacer un estudio de solamente esa parte de la muestra y poder sacar conclusiones para toda la población. Para que una muestra sea representativa, esa muestra debe tener las mismas características de la población. Debe tener las mismas características de la población. ¿Por qué recurrimos a muestra? Porque a veces el estudio requiere mucho tiempo, o porque la población es muy grande, o también porque hacemos una muestra cuando los costos son altos, el costo de hacer un estudio es alto o requiere mucho tiempo. También vimos lo que es un censo y lo que es un muestreo. Tanto el censo como el muestreo son procedimientos que permiten obtener datos. El censo, los datos los obtenemos de la población, y el muestreo, los datos los obtenemos de la muestra. Es la única diferencia. Es todo el procedimiento que permite la obtención de datos y el manejo también de esos datos. Ahora, si procesamos esos datos de una población, esos datos me van a arrojar medidas descriptivas. A esa medida descriptiva de la población, ahí está, población, censo, obtengo datos, a esa medida descriptiva de la población se llama parámetro. Si tengo una muestra, recojo datos de una muestra, proceso esos datos de la muestra y yo tengo un producto que es un estadístico o un estadígrafo, que es una medida descriptiva de la población. Luego pasamos a ver lo que era una variable. Si es una variable, es una característica que puede ser característica cuantitativa o característica cualitativa. ¿Cuándo es una característica cuantitativa? Aquí se han dado ejemplos de las variables, por ejemplo, discreta, número de materias registradas, número de hermanos, número de máquinas, número de registro, número de accidentes por día, número de clientes en un consultorio, número de libros, número de cajeros,
número de monedas, número telefónico, número de invitados. Todas esas variables son valores, todas esas variables son valores enteros. ¿De acuerdo? Luego tenemos la variable continua. La variable continua es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un rango A, B dado. La edad puede tomar cualquier valor, entero o continuo. 5 años y medio, 5 años, 2 meses. La estatura, 1,72 m. La temperatura, 82 grados. 82 son grados centígrados, grados Fahrenheit y así. Nominal. Carrera que estudia, colores, tipo de sangre, causa de los aplausos, los accidentes, lugar de nacimiento, género, etc. Variable ordinal, nivel de educación, grado de quemadura, rendimiento académico, por ejemplo, rendimiento excelente, bueno, regular, malo, lugar que ocupa, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, gravedad de un accidente. Podría clasificarse en variable ordinal cuando el accidente es mortal, no ha habido muertos, grave cuando ha habido varias pérdidas materiales y leve cuando ha habido un accidente pero sin muchas consecuencias. Luego, categoría de boxeo también es ordinal, nivel de enfermedad es ordinal, grado militar es ordinal, nivel de satisfacción es ordinal, categoría de riesgo, nitidez de la fotocopia, todo eso es ordinal. Bien, una vez se ha visto lo que son variables, hemos aprendido a organizar datos en tablas de distribución de frecuencia. Ojo, todo esto ya avancé, lo estoy pasando rápidamente. Así es que cualquier pregunta que tengan, me paro. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Por qué estoy repitiendo esta parte de aquí? Porque los de ingeniería ambiental recién se han integrado. Entonces ya cada uno va a, ¿cómo se llama? Va a ver su material, les voy a pasar la agenda y allí también en la agenda está la fecha de los exámenes. Bien. Bien. Los datos podemos organizar en tabla de distribución de frecuencia. Si son datos continuos, son datos discretos. ¿Por qué organizamos en tablas de distribución de frecuencia? Para poder tener los datos más organizados, más ordenados, para que se pueda ver con una simple mirada, se puede identificar cuál es el máximo, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor que más se repite, para que uno tenga idea de cómo es la tendencia de la distribución, si es una distribución simétrica, si es asimétrica, si es puntuda o aplanada. Entonces, para eso nos sirve nos sirve organizar datos, distribución de frecuencias. Bien. Aquí dice organización de datos discretos. ¿Qué hacemos? Se dan los n datos discretos, dice, y dentro de esos n datos discretos se tienen m diferentes valores, y1 y y2. Entonces, ¿qué se hace con esos datos discretos, esos m diferentes valores dentro de estos n datos discretos? Una vez tengo eso, me fijo cuántas veces se presenta este valor y1, y2, y3. Ese número se conoce con el nombre de frecuencia. Una vez tengo esto, puedo calcular la frecuencia acumulada menor que es preguntarme cuántos valores hay iguales a este o menores que este. Iguales a este hay esto. Iguales o menores será esto más lo que hay antes de este. Como no hay, N1 es igual a N1 pequeño. Y2, ¿cuántos valores hay iguales a este o menores a este? Iguales a este son estos, más esto de acá. La suma de estos dos viene a ser este de aquí. Y así sucesivamente hasta que llego al último nivel. ¿No ven? Hasta que llego al último nivel. Bien.
Luego, tenemos aquí la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que. ¿Qué significa esta de acá, esta frecuencia? Dicen, es cuántas observaciones hay iguales a este valor o mayores que este valor, cuando es mayor que o mayores. Entonces, ¿cuántas observaciones hay iguales o mayores? Iguales a eso es N1, mayores que eso son N2, N3, entonces la suma de todo esto es eso. ¿Bien? La segunda, ¿cuántas observaciones? Esto es igual a decir el número de observaciones que toman este valor o menos de este valor. Es la suma de todas estas frecuencias. Y así sucesivamente. Ahora, si estas frecuencias, estas tres columnas de acá, divido sobre n, ¿qué voy a tener? Si esta frecuencia divido sobre n, voy a tener la frecuencia relativa. Si esta frecuencia divido sobre n, voy a tener la frecuencia relativa acumulada menor que, o la frecuencia relativa, esta de aquí, sobre n, frecuencia relativa acumulada mayor que. Entonces, ¿qué es la frecuencia relativa? Es simplemente la proporción de datos que tiene cierta característica. Bien, y ahí vimos las frecuencias, descrito, y ahí hicimos un ejercicio. Este ejercicio, simplemente lo hemos visto acá, ¿no? No lo hemos hecho. Bien. Este ejercicio, ¿en qué consiste? Dice, se ha registrado el número de estudiantes y se pide organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencia. Aquí están el número de hermanos que tienen los estudiantes. Algunos tienen 3, otros 1, otros 4, otros 2, otros no tienen hermanos, otros tienen 5 hermanos y así sucesivamente. ¿Qué hago? Estos datos tengo que organizar en una tabla. Me fijo entre estos datos cuántos diferentes valores hay. Ah, hay valores de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, hasta de 5. Entonces, ¿cuántos diferentes valores son? Son 6 diferentes valores. Entonces, aquí pongo esos 6 diferentes valores de menor a mayor. 5, 1, 2, 3, hasta el mayor. Y aquí, en la segunda columna, ¿qué es lo que voy a poner? La frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es indicar cuántos estudiantes han tenido, cuántos hermanos aquí. 0 hermanos es el número de estudiantes que no tienen hermanos, en otras palabras. ¿Cuántos estudiantes en este grupo no tienen hermanos? Y de aquí vengo y veo 1, 2, 3, 4, 5. 5 estudiantes tienen 0 hermanos o no tienen hermanos. ¿Ya? Lo mismo para cuántos estudiantes tienen un hermano. 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 también que tienen un hermano. Otro, ¿cuántos estudiantes tienen 2 hermanos? ¿Cuántos tienen 2? Aquí he hecho con este color anaranjado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tienen 2 hermanos. ¿Cuántos tienen 3? Vamos, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tienen 3. ¿Cuántos tienen 4? 1, 2, no hay más. 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Cuántos tienen 5 hermanos? Aquí, 5 hermanos. 1, 2, 3, 4. 4 tienen 5 hermanos. Bien, ¿está claro?
Ahora, para la frecuencia acumulada menor o igual que, para esta tercera columna, ¿qué hago? Me pregunto y digo, ¿cuántos tienen 0 hermanos o menos de 0 hermanos? Solamente son los 5 que no tienen hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un hermano o menos? Ah, un hermano tienen 5, menos de uno tienen otros 5, el total es 10. ¿Cuántos tienen 2 hermanos o menos? La suma es de las cantidades de todo esto. ¿Cuántos o menos? 17. Otro, ¿cuántos tienen 3 hermanos o menos? 3 hermanos o menos serían de aquí para allá, 27. ¿Cuántos tienen 7 hermanos o menos? 27 más 7, 34. ¿Cuántos tienen 5 hermanos o menos? 5 hermanos o menos son 4. Entonces aquí sería el total 38. Mayor o igual que. ¿Qué dice la frecuencia acumulada mayor o igual que? ¿Cuántos tienen 0 hermanos? Es decir, ¿cuántos no tienen hermanos o más de 0 hermanos? El total sería 38, es la sumatoria de todas las frecuencias. ¿Cuántos tienen un hermano o menos? Un hermano o menos es 33. ¿Cuántos tienen 2 hermanos? No es o menos, estamos en más, no estoy mal aquí. ¿Cuántos tienen 0 hermanos o más? Es los que tienen 0 hermanos o más de 0, de aquí para allá, tengo que sumar todos, son los 38. ¿Cuántos tienen un hermano? ¿Cuántos tienen un hermano o más? Ah, un hermano tiene 5, pero más de un hermano son todos los de acá. La suma de todo esto, ¿cuánto es? 33. ¿Cuántos tienen 2 hermanos o más? Ah, 2 hermanos tienen 7, más 10 más 7 más 4, ¿cuánto es? 28. ¿Cuántos tienen 3 hermanos o más? 3 o más son, los que tienen 3 son 10, más los que tienen más, 17, y 3 sería 21. ¿Cuántos tienen 7 hermanos o más? Son 11. ¿Cuántos tienen 5 hermanos o más? Son 4. Este número de acá, ¿no? Bien, si todas estas frecuencias divido estas 3 columnas de acá, divido entre n, ¿qué es lo que voy a tener? La frecuencia relativa. ¿Está claro? Ya. Entonces, aquí. Esto, por ejemplo, es esta frecuencia sobre n38. 5 sobre 38. 7 sobre 38. Si esta frecuencia divide entre n, voy a tener la proporción menor o igual que 5 sobre 38 y sobre 38. Si esta otra columna divide entre n, voy a tener la frecuencia acumulada mayor o igual que. No es frecuencia, es la proporción acumulada mayor o igual que. 38 sobre 38, 33 sobre 38 y así sucesivamente. Eso es lo que hicimos en la anterior clase. ¿Está bien? Luego, yo sobre esta tableta puse estos redondos amarillos. ¿Para qué puse los redondos amarillos? Para que ustedes me indiquen qué significa este valor. ¿Qué es este valor simbólicamente? Es N, N1, N2, o H1, H2, H3, H4, mayúsculo, minúscula, no sé. ¿Qué es ese? Este valor de 100. ¿Perdón? NI3. NI, y bueno, N3 nomás sería, N1, N2, N3. N3 es igual a 7. Ahora, ¿qué significa 7? Quiere decir que
¿Qué significa 7? Siga nomás, por favor. Que hay Estamos siete hablando de estudiantes. Hay que hay 7 estudiantes que tienen 2 hermanos. hay 7 estudiantes que tienen 2 ya hermanos. ahorita, 2 hermanos. Ahorita ya lo tengo. Y vamos aquí. Aquí estamos. Ya. Hay 7 estudiantes. 7 es el número de estudiantes que tienen exactamente 2 hermanos. Perfecto. Este 10, ¿qué significará? Este 10 de acá. N mayúscula 2. N mayúscula 2. 2. ¿Qué significa esto? Que hay 10 estudiantes con un hermano. Hay 10 estudiantes que tienen un hermano, pero algo más porque es acumulada, ¿no? Que tienen un hermano, que tienen menos o ningún Ya, hermano. ya. Hay 10 estudiantes que tienen un hermano o menos de uno. Es de aquí para allá, ¿sí? Por ejemplo, este 27 dice que hay 3 estudiantes, hay 27 estudiantes que tienen 3 hermanos o menos. 3 o menos son 27. Aquí, este 21, que es acumulado mayor o igual que, ¿qué significará ese 21? ¿Cómo se simboliza? ¿Cómo es eso? A ver, dígame cuánto es. Este 21. N asterisco 4. Ya. N N mayúscula asterisco 4. Bien. N mayúscula con asterisco 4. ¿Qué significa? ¿Qué? Hay 21 estudiantes que tienen 3 hermanos. 3 hermanos. Como es mayor o igual, 3 hermanos o más de 3. Porque 3 hermanos hay 10, pero más de 3 hay otros 7 y hay otros 4. La suma de este hasta el último es 21. Está claro, ¿verdad? Ahora, si todas esas frecuencias las dividimos entre n, ¿qué voy a tener? Las frecuencias relativas o las proporciones. Por ejemplo, acá, 7 sobre n es 38. ¿Cuánto es 7 sobre n? ¿Qué es este valor? La proporción de datos que tiene, ¿qué característica? 2 hermanos. Esta es la proporción de estudiantes que tiene un hermano o menos de uno, y esta será la proporción de estudiantes que tiene, ¿cuánto? 3 hermanos o más. Exactamente. Bien, bien, hasta ahí llegamos. Vamos a ver el otro, ¿ya? Bueno, esto ya hemos visto. Aquí. Acá, sobre todo los de ambiental. ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte no hay. ¿Puedes repetir, por favor? Por mi parte no hay, ingeniero. Ya, listo, perfecto. Ahora vamos a pasar a organización de datos en tabla de distribución de frecuencia. ¿Perfecto? Dice, los datos continuos. ¿Quiénes son los datos continuos? Son aquellos que toman cualquier valor dentro de un rango dado. Puede tomar un valor entero o un valor decimal. Por ejemplo, el tiempo, la edad, el promedio de accidentes, todo promedio es un dato continuo. ¿Ya? Ahora, los datos continuos también se organizan en tablas de distribución de frecuencia, pero es bueno que los datos continuos sean organizados como en tablas de distribución de frecuencia que tiene clases. ¿Y qué es una clase? Es un pequeño grupo que tiene cierta característica. ¿Ya? Bien, a ver, vamos a ver aquí. Aquí.
Los datos continuos se organizan en intervalos de clase por las siguientes razones. Primero, es antieconómico trabajar con muchos datos. Segundo, es poco práctico. Y tercero, en algunos valores tienen a veces frecuencias tan pequeñas que no se justifica mantenerlas como identidades individuales o aisladas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que repasar? Algunos conceptos como ser rango. Rango es la amplitud de la variable o es la longitud del recorrido de los datos y se simboliza con la letra E. ¿Qué es clase? Clase se llama a cada uno clase. La clase se llama a cada uno de los grupos en que se dividen los datos, ¿ya? A cada uno de los grupos en que se dividen los datos. Donde en cada grupo se reúne a cierto número de características que tienen alguna característica en común. Por ejemplo, si tengo niños y los niños, ¿qué tengo de los niños? Su edad. Entonces, para organizar estos datos, estas edades de los niños en intervalos de clase, ¿qué hago? Voy a agrupar en pequeños grupos de niños, donde en el primer grupo estarán los niños más pequeños, de menor edad, en el segundo grupo de edad intermedia y en el tercer grupo los niños que tienen mayor edad. Entonces, cada grupo de datos es un grupo que tiene ciertas características. Por ejemplo, niños de muy corta edad, niños de edad mediana o niños de edad de máxima edad. Así son grupos. Entonces, para determinar el número de grupos en los cuales voy a organizar los datos, no hay una regla general, pero simplemente hay sugerencias que de alguna manera me van a indicar en cuántas clases organizar un conjunto de datos. Esas sugerencias son, por ejemplo, M es el número de datos, simbolizo con la letra M, y M va a ser igual a ¿cuánto? A raíz de N. M va a ser igual a raíz de N. A ver, M es el número de clases. Y ese número de clases va a ser igual a raíz de N. ¿Y qué es N minúscula? Es el número de datos. Esa es una manera de calcular, ¿qué cosa? Una manera de calcular el número de clases. Otra manera de calcular el número de clases sería con esta de acá, con esta de acá, donde M es igual a 1 más 3.22 logaritmo de N. A esta se conoce como la regla de Turgis, ¿ya? Y ninguna de las dos reglas es absoluta, es obligatoria. Uno puede tomar o determinar el número de clases utilizando cualquiera de las reglas, pero conste, el número de clases debe ser un número entero, no puede ser un número decimal. Si me da decimal, pues hay que redondear, siempre debe ser un valor entero. ¿Bien? Vamos aquí. ¿Qué son los intervalos de clase? Dice, están formados por los valores contenidos entre los límites superior y el límite inferior. Los intervalos de clase pueden tener límites aparentes o límites reales. O pueden ser los intervalos de clase con intervalos abiertos o cerrados. Con cualquiera de los dos. ¿Bien? ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase viene a ser el valor promedio que va a representar a cada intervalo de clase. Es el valor promedio. ¿Y cómo se calculan el límite inferior más el límite superior? Todo eso dividido entre 2. Amplitud de clase. ¿Qué es la amplitud de clase? Simbolizo con la letra C sub J. La amplitud de clase amplitud de clase. Y ya la amplitud de clase. ¿Cómo voy a calcular la amplitud de clase? Va a ser igual al rango
todo dividido sobre el número de clases. El rango de la... no, estoy mal. Aquí estoy. A ver, la amplitud de clases se define como la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de una clase. ¿Qué es la amplitud de clase? Es la distancia que hay entre el límite superior e inferior de una clase. Esa es la amplitud de clase. Es muy diferente la amplitud, el rango. El rango es el valor máximo de todos los datos menos el valor mínimo. En cambio, la amplitud de una clase es simplemente la distancia dentro del cual se encuentran todos los datos de una clase. Sería su valor mínimo y su valor máximo de esa clase. O lo que es decir, el límite inferior, el límite superior menos el límite inferior de esa clase. La amplitud de clase puede ser una amplitud constante, una amplitud variable. ¿Está claro? Bien. Estos son los pasos para determinar una, ¿qué se llama esto? Para construir una tabla de distribución de frecuencias. Primero, hay que determinar el rango de la variable, que es la amplitud de la variable. Son los valores extremos donde se encuentran todas las observaciones. El valor máximo menos el valor mínimo. Segundo, hay que determinar el número de clases o el número de grupos en los cuales se van a organizar los datos. ¿En cuántos grupos? Eso, número de clases. ¿Con qué determino? Con estas dos sugerencias. Ninguna es absoluta. Por ejemplo, si tuviera 50 datos, 50, ¿el número de clases cuánto sería? Según la primera regla. A ver, saquen, por favor. 7.07. Dice que los datos, los 50 datos, los debo organizar en 7 clases. Pero si calculara con la otra regla, ¿cuántas me sugiere la otra? 6.47. Puedo organizar los datos en 7 o en 6. Pero ninguna también es absoluto, debo usar sí o sí. Porque al final de tener conocimiento de esas sugerencias, yo puedo tomar la decisión. Organizar ni en 7 ni en 6, sino en 5, porque me parece mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto solamente es una sugerencia. ¿Qué es la amplitud de clase? Es el rango dentro del cual se encuentran los datos, ¿ya? Ese es el rango. La amplitud de clase, como calculo, es el rango sobre el número de clases, de esta manera. Y esta amplitud de clase sí puede tomar cualquier valor, entero o decimal. Y luego de tener estas tres cosas, ya paso al cuarto punto. Dice, determinar los intervalos de clase. Bien. ¿Y cuál va a ser el límite inferior del primer intervalo de clase? Va a ser igual al valor mínimo del conjunto de los datos. El límite inferior es igual a, digamos, al valor de 10. ¿Y cuál será el límite superior? Al límite superior de esa clase va a ser igual al límite inferior más la amplitud. ¿Y cuál es la amplitud? La que voy a encontrar acá. Si la amplitud, por ejemplo, esta amplitud de clase fuera 5 y el límite inferior fuera 2, 2 más 5, el límite superior de esa clase sería 7. Y así sucesivamente. Esta amplitud de clase me sirve para determinar los límites inferior y superior de cada clase. Bien, y así organizaríamos en tablas de distribución de frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre esta tabla y la tabla para datos discretos? Que en datos discretos no hay esta primera columna, simplemente aquí están los diferentes valores. Y tampoco hay marca de clase, pero en lugar de marca de clase aquí se dice diferentes valores y la tabla es la misma. Entonces la única diferencia sería, digamos, que está esto de más. Ya. ¿Y cuál es el valor mínimo de la primera clase? El valor mínimo del primer intervalo de clase es el valor mínimo de los datos. Si a este le sumo la amplitud de clase, voy a tener el límite superior. Si aquí tengo el límite inferior, va a ser igual al límite superior a este de acá. A ver. Ay, no, después.
Ya está hecho esto. Quería corregir ahí en el... Ya, pero no puedo. Ya. Bien, aquí. Entonces, si tengo este valor mínimo es igual al límite inferior de la primera clase. El límite superior va a ser igual a ese valor más el subj. Este mismo valor se repite acá. Y este otro va a ser igual al límite inferior más el subj. Y así hasta el final. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejercicio para que apliquemos las reglas y organicemos los datos en una tabla de distribución de frecuencia. Este ejercicio creo que ya está hecho acá. A ver, vamos a ver. Sí, está hecho. Falta terminar nomás. Aquí se han calculado los intervalos y aquí está la frecuencia. Falta rellenar estos datos. ¿Sí? Pero antes de hacer eso, esto lo vamos a hacer aparte. Bueno, ya viene representación gráfica. Aquí está incompleto el ejercicio. El ejercicio lo vamos a hacer en una hoja de Excel. Un ratito. Aquí. Este ejercicio ya lo tenemos hecho, ¿sí? Creo que en la hoja del Excel, aquí tengo eso. El mismo ejercicio que está en el... Bien. Bien. Quiero que me digan si ven bien los datos que les estoy mostrando en la pantalla. ¿Se ve bien todo? Sí, pero Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para organizar los datos? Inciso A. Bien. Lo primero que debo hacer, esto lo voy a borrar después, ¿ya? Entonces, así voy a poner así. Ya, digamos solución. Lo primero que debo hacer es, ¿qué es lo que debo hacer? Díganme ustedes. El primer paso. organizar los datos de menor a mayor. Debo determinar, organizar los datos de menor a mayor. No. Aquí no es de organizar. Aquí lo primero que debo hacer es determinar el rango de la variable. Digamos así. Voy a determinar el rango de la variable. Un ratito, les voy a mostrar acá los pasos para hacer esta tabla. Aquí. Estos son los pasos para organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Y primero determinar el rango de la variable, luego determinar el número de clases. Entonces eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál será el rango de la variable? Hay que cambiar de inglés. Aquí, el rango de la variable. Esto. ¿Cuál es el valor? De todos estos datos, el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo es 99, entonces aquí va a ser igual a 99 menos, el valor mínimo es 38. Igual. Entonces el resultado va a ser igual a 99 menos el 61. Segundo asterisco, ¿qué es lo que hay que determinar? El número de clases. Número de clases.
cuál es el número de clase. Bien, ¿en cuántas clases vamos a organizar los datos? Eso depende. Hay que sacar el número de clases con las dos reglas. Por ejemplo, ¿cómo se saca el número de clases? Es raíz de qué? De n. Raíz de n. Eso es. ¿Y qué es n? Es la cantidad de datos que hay aquí. Dice 50 miembros. Creo que esto he cambiado, ya no es 50. A ver, ayúdenme a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 17, 18. 18 con estos dos, 20, 22, 24, 26, 50. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, son 50. Entonces está bien, son 50 datos. Esto será raíz de 50, ¿verdad? Raíz aceptar 50. Aceptar. Esta es la raíz de 50. Y también, ¿cómo puedo determinar el número de clases? M va a ser igual a ¿qué? La otra regla, la regla de Sturges. 1 más 3.22 logaritmo de m. ¿Sí? Esto de aquí. Copiar. Aquí. No sé si me dan a pegar. Ya. Ya. Y ahí voy a hacer. Ya. Bien, ¿cuánto me da aquí, por favor? Reemplace 6,47. 6.47. Bien, ¿podría yo redondear a cuánto? Podría redondear a 7 o a 6. ¿Sí? Podría redondear a 7 y a 6. Hay que dejarte igual, ya está un ratito. Logaritmo de esto es más amplio. Ya. Y más todavía, un poquito más. Ajá. Logaritmo de este es más aquí. Ya, entonces aquí tengo dos sugerencias. ¿Cuál va a ser mi número de clase con el cual voy a trabajar? Para mí parece 7 muy grande, 6 muy grande para 50 datos. Entonces voy a poner que el número de clases va a ser igual a 5. ¿De acuerdo? Ya tengo mi número de clase. Ahora, ¿qué determino? Con esas dos cosas, con el rango y el número de clase, determino la amplitud de cada clase, que sería C sub J. Esa amplitud de cada clase aquí es igual al valor mínimo menos el valor máximo. No. Esta amplitud es igual al rango, ya estaba sobre M. Así es. ¿Cuál es el rango? Rango sobre M. Aquí voy a poner el rango. Es este, ¿no? 61 sobre M, 61. Rango 60. M es igual a 5. Ajá. Bien, entonces aquí va a ser igual a 61 todo sobre 5. Entonces 12.2 va a ser la amplitud de cada clase.
no conviene que la amplitud sea decimal. Y si es decimal, es bueno redondear. Vamos, como no, el redondeo no va a ser mucho, va a ser el siguiente número. Entonces, este valor va a ser aproximadamente igual a m. Aquí pondré m igual 12. 12.5 el número de clase. 12.5. ¿Qué voy a hacer? Voy a redondear. ¿Qué es este valor? M. Ah, ya, esto lo quería borrar. Así. Bien, este es M, así va a ser 12.5. Lo estoy redondeando a 12.5. Lo podía redondear a 12.5 o siempre al superior. Aquí, redondeado. Ingeniera, ¿sí puedo trabajar con números, redondearlo a 13? Sí, lo podemos redondear. Ahorita vamos a ver ya. Bien. Pueden redondear a 13, en este caso se puede. ¿Por qué? Si yo redondeo a 13, ¿a cuánto sería, digamos, el rango de la variable? Si fuera M13. Si este fuera 13 por 5, me daría el rango, ¿no? ¿Sí? Despejando de acá, ¿cuánto sería el rango? El rango va a ser igual a ¿cuánto? A C sub J por, para ver, ¿no? ¿Por cuánto? C sub J por M. Bien, entonces, aquí, ¿cuánto sería esto? C sub J. ¿Cuánto es eso? Si lo redondeo a 13. 65. 65. Un ratito, aquí estoy. Este está mal, pues este es C sub J, no es M, ¿no ve? ¿No ve? Este es C sub Sí. J, es la simbología Sí. mal. Sí, ingeniero. Sí, no me dijera aquí, este es C sub J, no es M. Ahí, C sub J, ya. Ese es eso. Ahora, ¿qué pasa si yo redondeo esto? De este puedo redondear, ustedes me dijeron redondearlo a 13, ¿verdad? Entonces, si redondeo a 13 sería el rango, con ese redondeo sería igual a 13 por, ¿cuánto es el número de clases que estoy trabajando por 5? ¿A cuánto se va a ampliar mi rango? A 65. ¿Cuánto era mi rango? 61. Entonces, por redondear al superior, siempre mi rango va a ampliarse, pero no se está ampliando mucho, se está ampliando 4 puntos. ¿Se dan cuenta? No es mucho. En cambio, a veces el rango es de 5 puntos. Y de ser 5, que se amplíe a 9, por ejemplo, se estaría ampliando casi el doble el rango. Entonces va a haber algunos rangos sin datos, y eso no está bien, ¿no ven? En este caso sí estaría bien. El rango se estaría ampliando, pero al ampliar el rango llegaría a 65, no es mucho. ¿Bien? Entonces esto borro nomás. Eso no. Entonces, saqué la amplitud. Bien. La amplitud de carga. Una vez tengo 1, 2, 3, el rango de la variable, que voy a empezar a determinar los intervalos. Por ejemplo, en el primer intervalo de clase, que voy a tener como el límite inferior. El límite inferior, ¿a qué va a ser igual? Aquí voy a poner límite inferior. Aquí estará el límite superior. Límite inferior de la primera clase. ¿Cuánto es el límite inferior? Es igual al valor de la variable mínimo. Límite superior de la primera clase es igual al valor de la variable mínimo, el valor de la variable mínimo, aquí,
Este es con mayúscula, ahí. Ese valor mínimo le tengo que sumar la amplitud de clase, que es C sub J. Este mismo valor se repite, el valor del límite superior yo repito. Bien, ahí está. Un ratito. Bueno, entonces yo empezaría a hacer los intervalos de clase, así, ¿no? Ya. Entonces, este límite superior va a ser igual a este de acá más C sub J. Entonces aquí sería, como le voy a sumar otro C, sería más 2C sub J. Va a ser este mismo valor, pero como le sumo otro C, aquí va a ser más 2C sub J. ¿De acuerdo? Este valor de aquí es igual a todo esto, repito, y este de aquí es igual a ¿qué? A este valor de aquí más C sub J. Entonces va a ser igual a este mismo, pero más 3. Y este sería más 3, más 3. Bien. Y así sucesivamente. Pues podrán darse cuenta que todos los que vienen después, que son 5 nomás hasta ahí, son similares, ¿no? A ver aquí. Ya. Este es el límite superior de la primera clase, de la segunda clase, el superior de la tercera clase, el superior de la cuarta. Aquí de la cuarta será más 4C. Y de la quinta va a ser igual a más 5C. ¿Cuántas clases van a haber? Solamente 5, ¿no? Primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, cuarta, así, cuarta clase y quinta clase. Bien. Aquí, esta cuarta clase va a ser igual, el límite inferior va a ser igual al límite superior de la clase anterior. Igual esto va a ser igual a esto. Entonces, estos son los límites de clase. Una vez tengo los límites, ya puedo armar mi tabla, ¿verdad? Aquí le vamos a despintar esto, está muy grande. Ahora sí. Aquí están los límites, hasta ahí nomás. Ya, así sería. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, ya vamos a trabajar con los datos que tenemos de la tabla. Aquí, en la tabla hay estos datos. Voy a borrar esos datos de la tabla, esta solución. Ya. A ver, un ratito. Control Z. Aquí el C sub J sale 11. Ah, aquí son 6. Yo he decidido cuántas clases vamos a hacer diferentes, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Para que salga diferente los valores. Fíjense que el año pasado, ese era el año que yo trabajé con menor cantidad de clases. Con otros, o sea, con otro número de clase. Aquí el número de clase es 12, ¿no? La amplitud de clase es 13. El número de clases son 5. Bien, entonces para esto, ya está. Necesito ver esta tabla para poder organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencia. Esto voy a borrar. Bien. Digamos, esta va a ser mi tabla. Así, aquí. A ver, esto será para el número de intervalos de clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia 1, 2, 3 y no sé 4, ya, hasta ahí. Desde aquí hasta aquí voy a tener una, así,
ahí. Ya. Estos serían, mejor los intervalos los voy a hacer así. Ya. Ajá. Ya, aquí estarían los intervalos de clase. Bien. ¿Cuál será el valor del límite inferior de la primera clase? Aquí están las 5 clases, copiar. Y voy a pegar aquí las pegas. La primera clase, ¿cuál será el valor de la primera clase? Para eso yo tengo que tener los datos. Estos son los datos. Estos datos creo que los tengo aquí abajo. Ah, pero no están ahí. Por ahí son. Ya. Esto ya lo tengo. Lo vamos a borrar. Y de estos datos, ¿cuál es el valor mínimo de todos estos datos? ¿Cuál es el valor más pequeño? Entonces, para el valor más pequeño tendría que mirar toda la tabla, ¿no? El valor más pequeño es 42, 42, 42, no hay más menos, no, perdón, 38. Ya están ordenados los datos. El valor más pequeño es 38. Para sacar el límite superior, ¿a qué va a ser 38 más la amplitud de cada clase? ¿Cuánto va a ser? 13. 51. 38 más. Wow, aquí hay varios de estos. 38 más. Más 13. 38 va a ser 51, lo que dijo su compañero. Este mismo valor de 51 va a ser el límite inferior de la siguiente clase. O sea, este de aquí va a ser igual a ese de ahí. Y este límite superior va a ser igual al límite inferior más la amplitud de clase, que es igual a 13. ¿Sí? Y así sucesivamente. Aquí va a ser igual a este valor. Y aquí voy a tener 64 más, ¿cuánto es? Más 13, ¿cuánto es amplitud? Más 13. 73. Ya, es igual a 77, no es 3, 77, ¿no? Sí, ingeniera, 77. Entonces aquí voy a hacer igual 77, ya. Y aquí va a ser 77 más, aquí 77 más 13, igual. Aquí sería 90. 90 más, igual, ¿qué estoy haciendo aquí? Un ratito. Esto estoy, no sé. Esta quinta clase le pongo igual y el límite inferior va a ser igual a este. Ya está. Me paro acá. Esto va a ser igual a este valor más la amplitud de clase, que es 13. Y ya está. Bueno. Estos son los intervalos de clase. Una vez tengo los intervalos, puedo calcular las marcas de clase. La marca de clase, ¿cómo voy a simbolizar la marca de clase? Con la letra Y sub I. Esa es la marca de clase. ¿A qué es igual la marca de clase? Al valor promedio de estos intervalos de clase. O sea, para el primero sería así. Abro paréntesis y digo 38 más 51 y cierro paréntesis, todo dividido ¿entre cuánto? Es el promedio, simplemente sería entre 2.
Y de esa manera calculo la marca de clase. Es el valor promedio de cada intervalo de clase. Ahora, todo esto lo hago lo mismo, que haga la misma operación. Ahora, en este otro, esto pondré así, formato celda. Ya. Aquí vamos a calcular qué cosa, la frecuencia absoluta, frecuencia. ¿Ya? Y aquí, ¿cuánto será la frecuencia? Para la frecuencia tengo que contar de esta tabla. Ahí está. Tengo que contar de esta tabla cuántos valores hay menores entre 38 y ese rango, es decir, menores que este valor. ¿Cuántos hay menores que este? Aquí, menores que 51, que no toman el valor de 51. ¿Cuántos son? 4. Aquí los datos ya están ordenados de menor a mayor, incluso los he pintado, ¿no? Entonces aquí son 4. Ahora me pregunto, ¿cuántos datos hay menores que 64? Ya no los voy a mirar a estos 4 primeros, ¿no? Menores que 64, pero mayores que 51. O sea, menores que 64, menores que 64. Ah, un ratito. Esto ya no va a estar de este color, ya va a ser otro, porque he decidido que van a ser 5 intervalos de clase. Esto ya es diferente, esta pintada de acá. Todos los valores van a ser negros. Ahora hay que trabajar y hay que fijarse, porque no es diferente al anterior. El color ya no es el mismo. Menores que 51. Aquí son menores que 51, son estos 4. No incluyen los 51, ¿verdad? Bien, ese va a ser este color. ¿Cuántos son menores que 64? No incluye el 64. 3, ingeniero. No incluye el 64, va a ser hasta acá, ¿verdad? Eso. Aquí, digamos, ese. ¿Cuántos son menores que 77? No incluye el 77, hasta acá. ¿Qué color va a ser eso? Este. ¿Cuántos datos son menores que 90? Menores que 90, ahí, ¿no? ¿Qué color le vamos a poner a este? Menores que 90, ya. ¿Y cuántos valores son menores que 103? Son los que quedan. Ya ahí tenemos. Menores que 64, ¿cuántos son? Estos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 3, 12, 13, ¿no es? 2, 4, 6, 8, 10, 12 son 13. ¿No son 17? Más los 4 que están al principio. Los 4 ya están acá anotados. 4 ahí son los 4 primeros. Es 13 nomás. ¿Cuántos son valores? Mayores a 51, pero menores a 64. Mayores a 51, de aquí para allá, pero menores a 64. 64 no incluye menores. Son todos estos verdes de acá. Hay alguno menor que 38, menor que 51, no hay ahí. Todos esos valores son 3. Ahora aquí en este otro, ¿cuántos valores hay entre 64 y 77? Entre 64 y... Ya no me fijo en los primeros, ¿no? Va a ser entre 64 y el otro valor 77. Vengo a 70. 77, hasta acá sería, ¿no ven? Sí, incluido ese 76. Esto lo vamos a hacer de color celeste. Incluido el 76. A ver. 19. 19. Ella ya contó 19. Bueno, no, ya no voy a contar 19. Aquí.
De 77 a 90, de 77 a 90, ya, hasta aquí. 11. 11, bueno. Y por último, aquí tengo 13. La suma de todo esto es igual, la suma de todo eso, ay, perdón, aquí simplemente vamos a poner así. Suma y aceptaría. Y aceptar. Ingeniero, el último le puso 33, es solo 3. 3, ya, por eso está saliendo, ya ahí. Ahora sí se va a corregir, 50. Sí, pues aquí son 50 miembros, la suma de todo tiene que dar 50. Ya. Este pintadito tiene que ser así, aquí en esta tabla de acá, que está diferente, ahorita lo vamos a... Es que el número de clases que hemos elegido es diferente, ¿no ven? Esto viene hasta 62. Creo que este viene desde... No. Bien. Voy a hacer esto. Copiar. Ay, no. Copiar, no sé si copiará. No, no quiere copiar. Bueno, este va a ser hasta de 51 hasta 62. Va a ser color de todo esto. Hasta 62 es color verde, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer color verde. Bien. Luego de 62 hasta 76, hasta aquí. Todo esto hasta aquí. Es el color celeste, ¿no? Ya. Es el color, ay Dios, celeste, este color. Ya. Luego, este 77, y que dejó 3. Hasta ahí. Este color va a ser lila. Y por último, va a ser los 3 últimos de otro color, el color negro. Ya. Ah, no se ha hecho. Ya. Entonces ahora sí. Borro este. ¿Ya? Bueno, ya tengo mi tablita, mi frecuencia, mi marca de clase, mi frecuencia. Ahora tengo que determinar la frecuencia acumulada menor o igual que, la frecuencia acumulada mayor o igual que, asterisco. Luego la frecuencia relativa, H sub I. Aquí H sub I. H sub I, pero aquí es mayúscula ya, ¿no? Asterisco. Ay, ¿por qué no me da el mayúscula? Aquí mayúscula, ya. Aquí H sub I. No, este es mayúscula. Ahí, y este es sin mayúscula. Bien, a ver, dígame. Puedo completar para estos datos, para estos datos puedo completar esta tabla, ¿no ven? Y sería, por ejemplo, aquí, ¿cuántos valores hay? ¿O cuántos, ver esto es, miembros? A continuación se presentan las edades de 50 miembros de un programa social. 50 miembros. Son las edades, es una variable continua la edad. Entonces, de los 50 miembros, me fijo en la tabla cuántos miembros hay que están en la primer clase, es decir, que tienen menos de 51 años. Menos de 51 años. Menos de 51 son los 4.
Eso es lo que hemos puesto acá. Entonces, ¿cuántos son en total? Menor o igual a 51 son 4. ¿Cuántos estudiantes tienen menos de 64? A menos de 64 son estos 4 más estos de aquí, menos 60, menos esto. ¿Lo ven? ¿Cuánto sería? Sería el acumulado. ¿Cuánto sería esto? 17. 17, sí señor. Esto va a ser igual a esta frecuencia más esta frecuencia de acá. Bien. ¿Cuánto sería esta de acá? Va a ser a lo que había, le tengo que sumar la frecuencia absoluta que es esta. La de acá va a ser igual, otra vez igual a 36 más ¿cuánto? Más 11. Y por último, aquí va a ser igual a esto más 3. Bien, ya está. Ahora, estas, no, aquí falta todavía la acumulada mayor que. Estas 3 columnas de acá, aquí falta la mayor acumulada. ¿Cuántos que son miembros de ese grupo social tienen la edad mayor o igual a 51? ¿Cuántos tienen mayor o igual a 38? Diré, mayor o igual a este límite inferior. ¿Cuántos hay mayor o igual a ese? 50. Con los 50. ¿Cuántos hay mayor o igual a 51? Mayor o igual a 51. ¿Cuántos son? 46. 46. Sería 10, 20, 30, 43 y 46. Ya. ¿Cuántos son? Tiene edades mayores a 64. 64. Mayores a 64. 29. ¿Cuánto? 29. 29. Mayores. Mayores. ¿Por qué 29? ¿No 33? Eso, ¿por qué digo ese 29? Porque está viendo. Mayores sería, ¿cuántos son mayores a 64? Son estos 19, más 11, más 3. Entonces 19 más 11 serían 20, serían 30, más 3, 33. ¿Está bien? La señorita que me habló. ¿Cuántos tienen edades mayores a 17? Mayores a 17, 11 más 3. 14. Es 14, sí señor, 14. Y por último aquí, ¿cuántos mayores a 90? ¿Es cuánto? Dígame pues aquí, ¿cuánto es? 3. Son los 3. De tal manera que si yo, bueno, aquí, estas son las frecuencias. Frecuencia absoluta, menor que, mayor que. Si a estas 3 últimas columnas yo les divido entre n, voy a tener, ¿qué voy a tener? La frecuencia. Si divido entre n, voy a tener la frecuencia relativa. Esta es la relativa. ¿Qué me indica esta frecuencia relativa? Me indica la proporción. Bien. Entonces, ¿qué proporción de miembros tiene edad entre 38 y 51? ¿A cuántos tienen? Eso como saco. N, que es 4, todo dividido entre 50, que es esto. ¿Está bien? Ahora, puedo hacer yo también, siempre va a ser dividido entre 50. Entonces, de aquí, ¿cómo se hacía esto? Me paro acá, creo, no. Aquí le hago F4, creo que es, no. Un ratito ya me olvidé. Esto para hacer que esto sea fijo, porque siempre tengo que dividir. Para sacar la proporción, va a ser todas las frecuencias entre 50. Entonces yo quiero fijar 50. Es con F4.
3 F4, creo que es F5, no. Así no. No me acuerdo con qué se fijo. Bueno, después fíjate. Sería este 4 sobre 50. Aquí este otro, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, por favor? Quiero ver si me siguen. S sobre 50. Sobre 50, sobre el total, sobre este, ¿verdad? Bien. El siguiente, 19 sobre 50. 19, aquí lo hago sobre 50. Y ya. El siguiente, 11 sobre 50. sobre 50. Tres sobre 50. Bien. Tengo esta la proporción de datos que tienen edad entre 38 y 51. Esta es la proporción. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es? Esta otra es también proporción de datos, pero de la frecuencia acumulada menor o igual que. ¿Qué proporción de miembros tiene edades menores que el límite superior de esto? Menores que 51. ¿Cuántos tienen edad menor que 51? Sería 4 sobre 50. 50. Y eso vamos a hacer. Me distan 4 sobre 50. El siguiente. 17. Exactamente 17 sobre 50. El siguiente. 36 sobre 50. El siguiente. 47 sobre 50. Ya, el siguiente. 50 sobre 50. 50 sobre 50. Bien, ya tengo la frecuencia acumulada menor o igual que. ¿Qué quiere decir 0,72? Que esta es la proporción de miembros que tiene edad menor que 77 años. Menor que 77 años. Ahora aquí tengo la frecuencia acumulada mayor o igual que. ¿Cuántos tienen edad? Aquí con el límite inferiores, ¿no? Mayor que 38 son toditos, ¿no? ¿Cuántos son? Sería 50 sobre 50. O en otras palabras, este 50 sobre este 50. Este otro, la proporción. ¿Cuánto es? Dígame. 45. Ah, claro, sobre 50. Bien. Este otro, ¿cuánto va a ser? 33 sobre 50. ¿Qué significa 33 sobre 50? El 66, la proporción de 66. ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Qué significa, por favor? Es la proporción de los que tienen una edad entre 64 y 77. Mayor o No se mayor. olvide que no es entre. Entre sería esta frecuencia, esta proporción relativa, o esta frecuencia relativa. Pero 66 está aquí con asterisco. Es la proporción de miembros que tienen Mayor o igual. edad mayor o igual, y me fijo quiénes están en el límite inferior, mayor a este límite inferior, mayor a 64 años. Aquí, esto va a ser igual a qué? A n asterisco, que sería 14, dividido entre 50, ¿verdad? Bien. ¿Esto qué viene a ser? La proporción de miembros que tiene una edad mayor a 77 años. ¿Qué proporción tiene edad mayor a 90 años? 90 años, esa proporción mayor a 90 años es 3. 3 sobre 100, 3 sobre 50 aquí, ¿no? Ahí nomás. Es 6.
Dice la proporción de 0.6, pues lo que es lo mismo, el 6% de los miembros tienen edades mayores o iguales a 90 o menor o igual a 90, que es lo mismo. Depende de qué lado se ve. Ahora aquí, ¿cómo sería esto? Voy a redondear algunos y me van a interpretar, ¿ya? Espérense un minutito acá. Ya. Aquí voy a hacer me van a interpretar qué significa esto. Y aquí, relleno, sin relleno, que sea, o con relleno, no. Sin relleno. Y sin relleno, dije, es acá, con contorno, es. Ajá, bien. ¿Qué significa esto? Me va a interpretar alguien, otro me va a decir qué significa esto, otro me va a decir qué significa qué significa esto, qué significa esto. Ya. Bien. Quiero que uno de ustedes participe y me interprete cada uno de estos valores que está redondeado. Por ejemplo, ¿qué es este? Digo yo. Este primer valor es el N1. Ese N1 toma el valor de 4. ¿Y qué significa 4? Significa que hay 4 miembros que tienen ¿qué característica? Hay 4 miembros en la cantidad que tienen, ¿qué característica? Edad menor de 51 pero mayor a 38, entre estos dos valores mínimos, que tienen edad menor a 51 pero mayor a 38. ¿Está bien? A 38. Eso quiero que me hagan con lo demás. ¿Bien? ¿Quién quiere participar o dice su tiempo si quieren y me diga? Cada uno de estos valores. Me dan su nombre. Yo. Ya, primero hablo el nombre. Ya, dígame. ¿Cómo se llama? Vargas Opimi Carlos. Vargas Opimi Carlos. Bien, un ratito. Vargas Opimi Carlos. Bien. Vamos, Carlos. El segundo valor redondeado. ¿Con qué se representa? ¿Qué letra? N mayúscula 3. N mayúscula 3. ¿A qué es igual su valor? Es igual a 36. Es igual a 36. ¿Y qué significa? Es el número de miembros Ya, que tienen una edad ya, hay 36 menor. miembros, hay 36 miembros que tienen una edad menor ya, a 77. que tienen una edad, a ver, aquí me está diciendo, ¿no? Que tienen una edad menor al límite superior a ya, ¿está bien? Que tienen una edad menor a 77. ¿Ya? Aquí. N asterisco 3. N mayúscula asterisco 3. N3 asterisco, ¿ya? Mayúscula, minúscula. Mayúscula. Mayúscula. Bien.
¿Cuál 33 es su igual valor? 33. 33. ¿Qué significa? Nos dice que hay 33 miembros que Ya, tienen. hay 33 miembros. Voy a copiar esto para que... Hay 33 miembros que tienen una edad, ya que tienen Que tienen una edad mayor a ajá, 64. que tienen una edad mayor a 64, ¿verdad? Estamos viendo este. Hay 36, no, no es 36. Hay 33, hay que corregir acá, ¿no? Hay 33 miembros que tienen una edad mayor o menor. Mayor a 64. Ah, eso es, que tienen una edad mayor a 64. Que tienen una edad mayor a 64. Eso es. Bien. Ahora, este otro, H minúscula 2. ¿cómo dice? Perdón. Minúscula H minúscula 2. 2. Ya. ¿Qué significa y qué valor toma? 0,26. 0.26. Ya. ¿Y qué representa eso? Es la proporción de miembros Miembros que tienen una edad entre una edad entre 51 y 64 años. años. Bien, a mí lo repito. 0.26, H2, 0.26. Ya. Esta es la proporción de miembros que tienen una edad entre 51 y 64 años. Sí, señor, eso es. Ya, aquí el siguiente. Entonces, el siguiente. H4 mayúscula. H4 mayúscula, ¿verdad? H4, ¿ya? Igual. ¿Qué representa eso? 0,94 es la proporción 0.94, aquí pongo 0.94. ¿Y qué significa? Es la proporción de miembros de miembros que tienen una edad tienen una edad menor a 90 años. menor a 90 años. Menor a 90, sí, que tienen una edad, un ratito, aquí, que tienen una edad. Aquí tengo que corregir en menor a 90 años. Bien, todo lo demás. Bien, ¿qué más? H mayúscula 2 asterisco. H mayúscula, ya, H mayúscula 2. Asterisco, igual, ¿cuánto es eso? 0,92. 0.92. ¿Y eso qué significa? Es la proporción De miembros ya de miembros, ¿qué más? que tienen una edad Ya, mayor a 51. mayor a 5. Ya. Aquí, aquí tengo que mayor a 51. Ya, eso es. Eso sí, está bien, entonces esto lo guardo, esto lo pintamos de amarillo para darle punto. Aquí le voy a poner todo esto será amarillo. Bien,
Aquí Vargas Opimi Carlos. Más 2 puntos, ya. Eso. Bien, ¿está claro? Entonces este estaría de más. Bien. Ahora, hoja 3, hoja 4. Un ratito. Aquí. Este es otro. Hoja 3 nomás aquí. Ya. Entonces hemos llegado aquí, ¿verdad, Carlos? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo organizar los datos en datos continuos? ¿Alguna duda, alguna pregunta para seguir avanzando? ¿Nada? Ingeniera, ¿puede repetir lo de 0,66, lo que significaba? 0.66. ¿Dónde está el 0.66? ¿Dónde era? Está en ¿Este? H. Sí. ¿Qué tiene duda de acá? ¿O he calculado mal? ¿Por qué me pregunta ese justo? No, es que hace rato preguntó qué significaba ese 0,66. Ya, es lo mismo que 0.92, pero pues 66 es para su fila, ¿no? 0.66. Todos estos tres H's son proporciones, ¿ya? Pero cuando está con mayúscula es la proporción acumulada. Cuando tiene asterisco es la proporción acumulada mayor igual que. Si fuera 0.66, por ejemplo, aquí voy a poner 0.66. Aquí sería el H3. ¿De acuerdo? ¿Qué significaría? Es 0.66. ¿Qué viene a ser la proporción de miembros, la proporción de personas que tienen una edad menor, no es menor. Aquí cuando es asterisco es mayor, aquí es mayor, no es menor. Este es menor y este es mayor. Y aquí estamos viendo mal. Es la proporción de miembros que tiene una edad, cuando es asterisco mayor, aquí está mal. A ver, es la proporción de miembros que tiene una edad, aquí sería mayor, ¿a cuánto? Mayor, el H3, mayor a cuánto, a 64 años. Todos los que tienen en ese nivel mayor a 64 años, mayor y 64 años. Ahorita vamos a corregir el otro, ¿ya? Este es 0.92. Es la proporción de miembros que tienen una edad. Aquí no es menor, no sé si yo fui la que coloqué mal, no sé. Es la proporción de miembros que tienen una edad. No es menor, cuando es asterisco, mayores, ¿no? ¿Verdad? Mayor. ¿A cuántos años? Eso es 0.92. Es este, mayor a 51 años. ¿Ya? Mayor a 51. Ahora, este de acá, el H4, es la proporción. H4, sin minúscula, 1, 2, 3, 4. Es la proporción de miembros, 94, de miembros que tiene una edad, proporción. Esta es proporción menor igual, que tiene edad menor aquí, y le he puesto mayor. Justo lo contrario. Se movió nomás, ingeniera. ¿Qué? Usted nomás me hizo mal, ¿no? No, se movieron las letras de arriba abajo. Ambos se intercalaron. ¿No? Igual pasó en el N3. Ay, no sé, se movieron las letras. O sea, yo no escribí mal, usted no me dictó mal, si no se movieron solitas. No entiendo. Lo mismo que hace aquí. Sí, intercambió eso. No sé. A ver, bueno, pero igual, nos hemos dado cuenta y lo estamos corrigiendo aquí.
aquí el H4, es el H4 es este. Esta es la proporción, ¿sí? Es la proporción de miembros que tiene una edad acumulada menor o igual al límite superior, que tiene una edad menor, ¿no? Es la proporción de miembros que tiene una edad menor a ¿cuánto? Menor a el H4. Menor a qué? A 90 años, ¿no ven? ¿Sí? ¿Está bien o no? Está bien. Sí. A 90. Menor o igual a 90. Ahora, voy aquí a este de aquí, H2. H2 es proporción, pero no es acumulada. 0,26. Es la proporción de miembros que tienen edad entre lo que esté entre ese nivel 51 y 64. ¿Verdad? Ahora, el N3. Aquí también está, como que falta. N3. No es proporción, es la cantidad de miembros. Hay 33 miembros que tienen, quedan, es asterisco, que tienen 64 años o más. Esto. Aquí. Ahí sería, ¿no? N. Ya me equivoqué ya. A ver, de este la voy a empezar. 4, el N4, hay 4 miembros que tienen que edad de 51 años a 38. Entre 51 y 38. Menor que 51, pero mayor a 38. Está bien. Este de acá, N3, es la acumulada menor o igual. Hay 36 miembros. ¿Y por qué tiene 33? Aquí. Hay, este es 36 miembros, ¿no? N3, 1, 2, 3. Este es 36 miembros. Hay 36 miembros. Tienen el N3 que tienen menor, estoy en la regla, 77 que tienen una edad de N3, una edad de 77 o menos, de 77 o menos. ¿Es correcto? O menos. O menos. O menos. A ver, este segundo, ¿no? Hay 36 miembros que tienen 77 años o menos. Ahora, el siguiente, N3 asterisco. Hay 33 miembros que tienen una edad mayor o igual a 64. ¿Está bien? El otro, hay 0,94, H4. Es la proporción de miembros que tienen edad, es la proporción de miembros que tienen una edad, H4. Una edad de que es menor o igual, ¿no? Menor que 90 años. A ver. Es la proporción de miembros que tienen una edad menor a 90. Está bien. Y todo lo demás está bien, creo, ¿no? A ver, chicos, revisen, ¿sí? No sé por qué estaba... ¿Está bien ahí? Todos, revisen, por favor. Hola. Sí, ingeniera. Todo está bien. Entonces lo vamos a dejar acá ya. La próxima clase vamos a trabajar sobre esta tabla. Le voy a dar sus 2 puntos acá, porque creo que me dictó bien, no sé qué pasó, si al copiar, no sé qué. Pero esta es la tabla. Sobre esta tabla vamos a trabajar. Aquí hemos organizado, sin pedir en cuántos intervalos, construir una tabla de distribución de frecuencia. Ahora, luego vamos a construir con 4 intervalos de clase, luego vamos a construir con una amplitud igual a tanto, vamos a hacer todo esto. Hemos hecho solamente esto. Hemos construido, organizado estos datos en cuántas clases,
decidimos nosotros en cuántas clases, en 5 clases. Me había sugerido un método, 7 clases, el otro 6 clases, pero al final yo decidí cuánto iba a ser. Iban a ser 5 clases. ¿Ya? Bien, ahí dejamos, ahí quedamos. Este OPIMI ya está. Esto lo guardo y se lo voy a mandar por ese día. Bien, ahí ya. Aquí. Ahí, aquí. Y UAGM. Estadística, clases, ejercicio, clases, organización del... Estadística BB. Ahora a esta otra. Estadística. Estadística, a este otro grupo. Organización, ahí. Bien. Bueno. Bien, ahí quedamos, ¿ya? Tengo clase luego de ustedes, así es que me retiro. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniera. Ingeniero. Hasta luego, ingeniera. No olvide.